El día de hoy vamos a hablar del contexto histórico y arqueológico de los análisis urbanos. Cuando hablo de esto, ¿verdad? En realidad, pues quiero aproximarlos a la forma en cómo hacemos historia y arqueología. Esto sonará muy simple desde una primera aproximación, pero en realidad, pues tienen que saber ustedes que hay hay todo, lo podrán intuir, ¿no? Hay una tradición de cómo historiar, cómo hacer arqueología, y pues tenemos nuestros métodos. Entonces eso es algo muy importante. Tienen que saber que, bueno, el método tradicional es, el método histórico es pues ir a los archivos, buscar en documentación datos que sean corroborables y esos datos utilizarlos para, el conocimiento del pasado. Así iniciaremos, o sea, piensen ustedes eso. Ahora, en segundo lugar, si hablamos del método arqueológico, los arqueólogos se supone que en general lo que tenemos que hacer es excavar, ¿verdad? Nosotros excavamos en el subsuelo y conforme vamos excavando, vamos encontrando vestigios del pasado, y esos vestigios por procesos, voy a utilizar una palabra un poco rebuscada, pero por procesos deposicionales, o sea, se depositan los sedimentos y esos sedimentos pueden ser datados. Eso a grandes rasgos es el método arqueológico. Ustedes, además, pues tienen que considerar que el método arqueológico ha evolucionado con el tiempo, y entonces nosotros tenemos una serie de análisis de laboratorio que podemos realizar. Por ejemplo, el más conocido de ellos es el carbono 14, ¿verdad?, que nos arrojan fechas específicas. Ahora, ese tipo de análisis de laboratorio, pues que nos sirven para datar lo que hemos excavado, se llaman en realidad dataciones absolutas. Después tenemos la datación relativa, que es la que yo les digo, nos encontramos en un mismo nivel arqueológico, ¿verdad? Nos encontramos diferentes elementos que nos dicen más o menos la temporalidad de ese estrato, ¿ok? La temporalidad de ese estrato. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? En realidad, pues, esto se los digo para que sepan o para que sean conscientes de que obviamente ha habido una evolución en los análisis, más bien en los trabajos históricos y arqueológicos. Nosotros, los historiadores y los arqueólogos, ya no nada más sacamos datos de los archivos o excavamos en el subsuelo, sino hacemos muchas otras cosas, porque lo que nos interesa a nosotros es precisamente aproximarnos al pasado. Con esto les puedo mencionar algunas de las nuevas corrientes históricas. Por ejemplo, está desde la metahistoria, ¿no? La metahistoria pues estudia la forma en cómo, lo diré así a bote pronto y a grandes rasgos, pero la metahistoria estudia la manera en cómo nosotros hemos creado una serie de narrativas que están vinculadas más con lo literario que con la realidad y con la verdad, ¿verdad? Eso pues está obviamente imbuido dentro de la corriente del postestructuralismo. Nosotros, a partir del postestructuralismo, empezamos a dudar de la verdad fehaciente del pasado, ¿verdad? Entonces, hoy en día, la mayor parte de los que estudiamos el pasado, pues estamos de acuerdo que la verdad no es unívoca. O sea, la verdad no podemos llegar a ella al 100%, sino más bien la verdad es una verdad para una persona en un mismo contexto. Cada uno de los individuos tendrá verdades diferentes. Esas verdades diferentes pues tendrán ciertos hilos que las unirán en una verdad general, pero esa verdad no es tal cual concreta, no es corroborable, no es tal cual con mayúscula la verdad, ¿verdad? Entonces, bueno, eso por el lado de la metahistoria, pero no solamente eso. Por ejemplo, les puedo decir que hoy en día vamos a hablar de arqueología un poquito, la arqueología feminista.
Hoy en día es una de las corrientes pues, que arroja cosas más interesantes y simple y sencillamente los arqueólogos ahora tratamos verdaderamente de rastrear la presencia de las mujeres en el pasado. Y me dirán ustedes, ¿por qué las mujeres? ¿Qué nos interesaría a nosotros rastrear de las mujeres en el pasado? Bueno, es que las mujeres son, pues, en gran parte, o más bien, una de las más silenciadas en el recuento de la historia y en el pasado. Y por lo tanto a nosotros nos interesa poder conocer de esas mujeres, saber qué hicieron. Por ejemplo, el otro día pues hablábamos en una clase de la antigua Grecia y pues qué interesante se convierte el conocer el mundo de lo femenino en la antigua Grecia, ¿verdad? Y me dirán, ¿por qué en la antigua Grecia? Bueno, porque sabemos mucho del mundo de lo masculino en la antigua Grecia. Y verdaderamente se ha convertido en una cosa muy interesante saber sobre las mujeres. No solamente eso, piensen ustedes en la arqueología de la infancia. La arqueología de la infancia, 2/4 de lo mismo. Lo que nos interesa es saber dónde están los niños. Es que los niños, en el recuento que hemos hecho del pasado, en la construcción del pasado, ya cuando estoy diciendo la construcción del pasado, estamos tocando ese tema de la verdad y ahora les voy a hablar de las famosísimas narrativas que establecemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los niños pues han desaparecido en el tiempo, entonces sabemos que había niños, intuimos que había niños, pero queremos tener pues seguridad de qué hacían los niños, cómo era su vida, qué problemas o qué grandes ventajas o qué alegrías tenían en el tiempo. Entonces, eso en la antigüedad, eso pues se ha vuelto también una corriente de la arqueología. Así la historia de la arqueología han ido desarrollando diferentes corrientes que se vuelven de lo más interesantes. Y esto me lleva directamente al tema que ya les mencioné hace un momento de las narrativas. Bueno, digamos que los historiadores hoy en día, no todos, pero muchos historiadores, hemos decidido pues que al ser unos estudiosos del pasado, nosotros lo que tenemos que hacer es establecer ciertas narrativas. Y esas narrativas no pueden simplemente, digamos, cuando digo narrativas es contar historias, simple y sencillamente contar historias. Por lo tanto, a nosotros nos interesa contar una historia y la historia no tiene necesariamente que ser agradable, eso también es real, sino que más bien nos hemos dado cuenta que el estudio del pasado se basa en obtener datos corroborables. ¿Recuerdan eso? Lo que hacíamos en los archivos, lo que hacíamos en el subsuelo con la arqueología, obtener datos corroborables. Pero esos datos en sí, por sí mismos, no nos sirven de nada, en realidad. Ojo con esto, no se alarmen. O sea, cuando digo no nos sirven de nada esos datos, vamos, no es que sean desdeñables los datos son fundamentales, pero sin una narrativa no tienen el verdadero sentido. Los datos per se, si ustedes los obtienen y solamente los plasman, lo que va a suceder es que esos datos se quedarán inconclusos, no contarán ninguna historia. Y al no contar ninguna historia, no servirán para editar la cosa. Perdón porque yo lo diga así, pero en realidad nosotros necesitamos esos datos para después hilvanar una historia a través de esos datos. Y que todo esto tenga sentido, cuente con un sentido. ¿Me entienden? Eso me podrán decir ustedes que, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con el urbanismo? Y bueno, pues une precisamente a las humanidades, a las ciencias sociales, con el urbanismo precisamente, ¿verdad? Vamos a ver, cuando nosotros hacemos análisis urbanos, nosotros lo que tratamos es de establecer narrativas por medio de la obtención de ciertos datos. Eso es muy importante. Si nosotros no establecemos una narrativa, no podremos tener, digamos, congruencia entre las diferentes etapas de una ciudad. Si ustedes llegan y dicen, bueno, es que vamos a poner el ejemplo de la Ciudad de México, ustedes lo saben, Perla hace rato les dijo precisamente que yo soy historiador, soy arqueólogo y soy urbanista, y verdaderamente y me dedico tanto al mundo islámico como a la Ciudad de México. Y bueno, ustedes saben
a ver, la Ciudad de México pues es muy compleja y ustedes me podrán decir, lo primero que les va a venir a la mente es Tlatelolco y me dirán las tres ciudades, ¿no? Una encima de la otra, la ciudad prehispánica con la ciudad española, con la ciudad moderna encima de ella. Bueno, es que si yo les digo, ¿en serio hay tres ciudades? O sea, estamos estableciendo, o sea, nuestra narrativa dice hay tres ciudades. Cuando ustedes dicen la ciudad española, ¿estamos seguros de lo que estamos diciendo? O sea, o más bien, hay varias ciudades castellanas y después hay varias ciudades modernas y hay varias ciudades prehispánicas, ¿verdad? En el mismo lugar. Ahora, estoy hablando de Tlatelolco, pero bueno, es solo un ejemplo que me vino ahora a la cabeza, pero en general la ciudad pues se complementa, es orgánica, y eso es un término que utilizaré en muchas ocasiones porque a mí me gusta, me parece lógico y me parece congruente con lo que hacemos. Es así como verdaderamente nosotros tenemos que prestar atención en las narrativas que creamos en el momento de analizar la ciudad. Si ustedes van y me dicen, el urbanismo islámico y el urbanismo castellano ¿tienen relación? Pues por supuesto que la tienen. Ahora, el urbanismo, yo qué sé, de la península itálica en el siglo XVI, ¿tiene relación con el urbanismo castellano? También lo tendrá. Ahora, el asunto es cuál es la narrativa que nos va a ayudar a comprender la conexión entre todos estos elementos, ¿vale? Bueno, y por último, tengo que decirles que los análisis urbanos, pues no son, no es otra cosa que me podrían decir ustedes, pero si solamente sentarse frente al plano a mirarlo muchas horas. Una vez una alumna me dijo eso, me dijo, bueno, pero ¿cuánto tiempo habría que ver el plano para notar ciertos elementos en él que nos está enseñando, profesor? Le digo, bueno, pues muchas horas, ¿no? No les voy a decir cuántas horas porque eso es una locura, pero sí muchas horas hay que estar trabajando el plano. No solamente el plano actual, sino también precisamente los planos antiguos, ¿verdad? Documentarse verdaderamente de las modificaciones que ha sufrido la ciudad y que verdaderamente ya están estudiadas. Entonces hay que tener todo eso en cuenta para poder ir analizando esa ciudad por medio de cuadrantes. Eso es algo lógico, ¿verdad? La ciudad se divide en cuadrantes y esto digamos es parte del método arqueológico. Lo que se hace son unidades cartográficas, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta que el plano tiene diferentes unidades y esas unidades pues se corresponden con una narrativa. Entonces hay que buscar la narrativa, hay que analizarla y hay que ver hasta qué punto ha permanecido en el tiempo analizando la ciudad actual. Bueno, y es por esto que quiero decirles que los análisis urbanos no son, en este sentido, en el sentido en que yo les estoy hablando de la historia y la arqueología, no son otra cosa que una metodología para el conocimiento del pasado. Es una metodología complementaria, dirán ustedes, por supuesto. ¿De qué es? ¿De la historia o la arqueología? Bueno, eso la verdad a mí no me importa demasiado esa pregunta, pero para responderla, pues es complementario de la historia, es complementario de la arqueología, es complementario de la historia de la arquitectura y de la historia del urbanismo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos utilizar tanto el urbanismo, pero también si ustedes me aproximan y me dicen, bueno, Rodrigo, pero también podemos analizar los edificios y la arquitectura en general y utilizarla como metodología para el conocimiento del pasado. Claro, por supuesto, ¿verdad? Nosotros podemos analizar edificaciones, estructuras arquitectónicas o ciudades y dar cuenta del pasado como elementos complementarios. Muchas gracias.